Varios de los que están aquí en la celebración eucarística han tenido la oportunidad de estar toda esta semana asistiendo a la celebración por la mañana. Varios, supongo que tienen la disciplina de que si les llega la homilía que compartimos, ustedes hayan tenido la oportunidad de poderlas escuchar, porque esas homilías siempre tienen una secuencia y escucharlas una tras otra nos permite a nosotros poder entender como en conjunto todo el significado de lo que la palabra de Dios en un momento determinado nos quiere a nosotros enseñar. Los últimos días nosotros hemos leído del libro de Daniel. Les decía justamente ayer que es uno de los libros, junto con el Apocalipsis, más denso y difíciles de entender, porque tienen un lenguaje cifrado, tienen un lenguaje simbólico. No es un lenguaje oscuro, sino que es un lenguaje propio de ese tipo de literatura, donde se necesita conocer el significado de cada uno de los símbolos para poder hacer una interpretación adecuada. Ayer veíamos nosotros o escuchábamos nosotros en la profecía de Daniel en el capítulo séptimo una visión que él tuvo. Pero en días anteriores, en el capítulo 2, habíamos escuchado un sueño. Fíjense que son dos acontecimientos distintos, un sueño y una visión. Porque el sueño es la forma como nosotros vemos las cosas y la visión es la forma como Dios nos las muestra. Entonces, el sueño busca interpretar desde nuestra propia óptica y la visión interpreta desde la óptica de Dios. Pero si ustedes se ponen a analizar esos dos acontecimientos, el sueño y la visión, están íntimamente relacionados. En el sueño, el rey Darío había tenido una especie como de manifestación en el que había visto una enorme estatua, recuerden ustedes ese texto, cuya cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre era de bronce y las piernas eran de hierro y de barro. Y dice el texto bíblico que en el sueño vio como una piedra se desprendía de la nada, golpeaba los pies y la estatua se derrumbaba. En la visión de ayer, Daniel contempla un acontecimiento que tiene los mismos elementos aun cuando no sea igual. Dice, ve cómo unas bestias se van levantando. Primero una en forma de león con alas de águila, después una bestia en forma de oso con garras poderosas, después otra bestia en forma de leopardo y finalmente una bestia que no tenía forma de animal ni forma humana, sencillamente decía era un monstruo con muchos cuernos y con dientes de hierro, y que apareció un signo que era un anciano y delante del anciano el hijo del hombre que terminó sometiendo las bestias. Los elementos en la visión y los elementos en el sueño son los mismos. Una piedra que se desprende y destruye, un hijo del hombre al que se le somete todo. La visión muestra no solamente la degradación de las culturas y la degradación de los gobiernos y de los pueblos, sino también la degradación paulatina en la cual los seres humanos podemos ir cayendo poco a poco sin darnos cuenta. Esta profecía de Daniel, desde una interpretación eminentemente espiritual, nosotros podríamos darnos cuenta que es un reflejo en el espejo de lo que puede llegar a ser nuestra propia figura. Yo les decía a ustedes en su momento que nosotros mismos podemos ser como una estatua en la cual podemos empezar siendo de oro, nos vamos degradando, convirtiéndonos en plata, nos degradamos más hasta ser bronce y finalmente una mezcla inestable entre arcilla y hierro. Y también en la visión de Daniel, cuando se da cuenta cómo hay ciertas figuras de animales que se van sucediendo uno tras otro, el león, el oso, el leopardo y finalmente ese monstruo con dientes de hierro. Los dos textos muestran
cómo son los procesos muchas veces espirituales, psicológicos, familiares, sociales y emocionales que nosotros podemos vivir. Pero al final, en cada texto siempre se muestra un triunfo. La piedra que cae del cielo y que derriba la estatua es el triunfo de Dios. El Hijo del Hombre, delante del cual se arrodillan las bestias, es el triunfo de Dios. Lo que significa que por encima de todo pronóstico, aun cuando nosotros podamos siempre darnos cuenta de que hay una degradación y que hay una inestabilidad, Dios siempre termina triunfando y Dios tiene que terminar triunfando. Porque miren, de las cosas complejas es cuando nosotros llegamos a un proceso de degradación, donde vamos dándole a nuestra vida una especie como decía ahorita, de mezcla de inestabilidad. Yo creo que a ninguno de nosotros se nos ocurriría hacer una figura con hierro y arcilla. O la hacemos con metal, mezclamos dos tipos de metales, pero no hacemos una mezcla de hierro y arcilla porque nosotros sabemos que esa mezcla no permite que la figura tenga consistencia. La podríamos hacer de hierro y de plata, son dos metales. La podríamos hacer de oro y de bronce, son dos metales, pero no se nos ocurriría hacerla de hierro y de arcilla. Lo mismo, la bestia de la visión de Daniel es una figura como una especie de Frankenstein, donde está hecha como de pedazos, porque fíjense que no tiene como una forma específica que uno pueda definir. No tiene forma de animal, no tiene forma de ser humano, simplemente es una bestia con 10 cuernos, de cada cuerno sale un ojo, en medio de los cuernos hay otro cuerno mucho más pequeño, la bestia tiene unos dientes de hierro. Si uno quiere imaginarse cómo es, sale una cosa, sale un esperpento, pero sin figura definida. Asimismo, como el hierro con el hierro con la arcilla, produce una mezcla inestable, también la figura de esa última bestia de la visión de Daniel produce una figura inestable. Al final, ambas figuras son la manifestación del declive total y moral de los seres humanos, cuando somos una mezcla indefinible de lo que nosotros no sabemos realmente quiénes somos. La falta de identidad que muchas personas hoy tienen, que no saben exactamente lo que son, que es que yo soy esto, pero me defino como esto, pero me gusta aquello, que es que sí, yo siento que soy esto, pero que me gusta tal cosa, pero es que al mismo tiempo soy esto. Esa es una mezcla de las que aparecen en el libro de Daniel, de la indefinición total, donde nosotros terminamos teniendo una figura muy difícil de identificar. Si nosotros no somos capaces de vivir nuestra relación con Dios, si nos cuesta trabajo, si la mantenemos lejana, cada día nos vamos a desfigurar más. Vamos a llegar a una época en la cual nosotros tenemos anhelos, sueños, deseos, ganas, proyectos. Siempre pensamos el año nuevo como nuestro año, el año de la definición, el año de los cambios, el año de las transformaciones, el año de que las cosas van a ser mejores. Pero es que las cosas no van a ser mejores y nunca han sido mejores. Porque acuérdense siempre de eso, que pensemos del 2024 al 2025 o de 2023 al 2024, queríamos que las cosas fueran mejores, no fueron mejores. Del 2024 a este 2025 queríamos que las cosas fueran mejores, no han sido mejores. Del 2025 al 2026 queremos que las cosas sean mejores y no van a ser mejores si nosotros no entendemos que nuestra vida está definida por el Creador. El Creador es el que define nuestra vida y el Creador es el que dice quiénes somos nosotros. ¿Quién sabe una máquina para qué sirve y cómo se usa? El que la inventó. ¿Quién sabe la vida humana qué es, cómo se define, cómo se usa? El que la creó. Lejos del inventor,
Hay una redefinición, una resignificación de nosotros mismos. Y por eso uno puede terminar viéndose a sí mismo como lo que no es. Que una persona hoy se perciba como un animal es una degradación de su propia identidad. No la podemos llamar de otra forma. Que yo, siendo un ser humano, diga que soy un perro, eso es estar lejos del que me creó. Y obviamente intento, desde mi propia perspectiva, redefinirme. Es una mezcla de hierro y de arcilla. Que alguien hoy quiera ser lo que no es una mezcla de hierro y de arcilla. Es una bestia con cuernos y en cada cuerno un ojo y en sus dientes hierros afilados. Toda esa redefinición, porque una cosa es la definición y la definición depende de Dios, pero la redefinición depende de nosotros. Por eso, para mí siempre ha sido clave en toda esta experiencia de acercamiento al Señor, darnos cuenta cuál es la mirada que tenemos de nosotros mismos, cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos, el pensamiento que tenemos de nosotros mismos. ¿Usted cómo se ve? ¿Usted qué piensa de usted? ¿Usted cómo se define? ¿Usted qué cree que es? Y fíjese que dependiendo de lo que usted crea que es, lo que piensa y cómo se define, usted va a actuar en consecuencia. Por eso hay comportamientos que nosotros no somos capaces de modificar, porque para poder modificar los pensamientos y para poder modificar las actitudes, es necesario modificar la idea de lo que somos y el conocimiento de quiénes somos. ¿Por qué creen ustedes que Sócrates, 300 años antes de Cristo, mucho antes de que Cristo hablara de esto desde el punto de vista teológico y espiritual, Sócrates lo hablaba desde el punto de vista filosófico? Sócrates ya tenía una intuición filosófica y decía, el mayor de todos los conocimientos es el conocimiento de sí mismo. Y por eso la frase famosa de Sócrates es, conócete a ti mismo. Y conocerse a sí mismo es lo que nos permite poder tener en nosotros una definición o una redefinición. Todo depende a qué tipo de conocimiento personal he llegado, cómo me veo, cómo me conozco, qué conozco de mí. Y acuérdense siempre de la estatua que empieza de oro, que es un metal puro, y termina en una mezcla inestable de hierro y de arcilla. Empezamos siendo oro en las manos de Dios y terminamos construyéndonos a nosotros mismos con hierro y arcilla. Lo que debió haber terminado como oro, terminó degradado, porque fue lo que nosotros terminamos haciéndonos de nosotros mismos. Por eso hay mucha gente que busca autoconstruirse, pero lejos del plan de Dios. Y cuando se autoconstruye, no lo hace con metal fino como Dios lo pensó, lo hace con material reciclable, con lo que encuentre por la calle. Hoy se cierra este libro porque ya esta tarde empezamos entonces el tiempo del Adviento, un tiempo de esperanza. Y creo que haber puesto este libro para el cierre de este año litúrgico vale la pena porque nos muestra en el cierre del año litúrgico a dónde hemos llegado. Pero también con los textos a partir de esta tarde, con la celebración de Adviento, con la fiesta de Adviento, nosotros podemos abrir un camino de esperanza y hacernos la pregunta,
Y ahora, ¿qué hay para hacer? ¿Qué podemos hacer de nosotros mismos? O sencillamente ya se redefinió, ya dictó una sentencia sobre usted y dice sencillamente que usted es eso que dice que usted es. Tiene dos posibilidades. O aprende a mirarse como Dios le ve, o tiene sobre usted una mirada subjetiva, destructora, convirtiéndose en lo que no es. Y recuerde siempre esto, hay muchas cosas de nosotros que pensamos, que creemos de nosotros, que no son ciertas, porque no es lo que Dios hizo de nosotros. A ninguno de nosotros Dios nos hizo en la inestabilidad de la mezcla de cosas. A ninguno de nosotros Dios nos hizo una bestia indefinible con múltiples cuernos. Nos hizo en la perfección de la condición de criaturas. Somos seres perfectos. Pero para eso es importante estar de cara a Dios, ver el rostro de Dios, para que Dios nos permita ver el rostro nuestro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.